Hola hermanos, aquí estoy un poco temprano. Hola Lupita. Hola hermanos, bien, buenas noches. Vamos a comenzar como en 5 minutos, solo comencé un poquito temprano. Bienvenidos. Espero que todos ustedes estén muy bien en esta noche. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar dentro de unos minutos todavía. Gracias por estar. Hola, buenas noches todos. Buenas noches a todos. Aquí estamos. Bueno, vamos a dar un par de minutos todavía.
Ok, bueno. ¿Cómo están todos en esta noche? Espero que todos estén bien. Eh, ya son las 7, así que podemos comenzar. Hoy vamos a hablar, como ya venimos para esta solemnidad del cuerpo de Cristo. Vamos a hablar, bueno, un poquito del cuerpo de Cristo, sí, claro, del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo en el sentido de que nosotros, la iglesia, también somos el cuerpo de Cristo y lo que eso nos implica. eh, en cuanto, como se ve en de la explicación del tema, el cuerpo de Cristo que nos da la comunión, que es la comunión que nos lleva hasta la solidaridad y la caridad. Y así que espero que puedan aprovechar por esta noche. ¿Por qué no comenzamos con una oracióncita? Entonces comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias otra vez por un día lleno de bendición. Te damos gracias por el pan de cada día que nos sostiene. Te damos gracias por el pan de vida, que es la comunión que tu Hijo nos dio en el sacramento de la Eucaristía, que nos sostiene en este mundo y también en comunión contigo y nos lleva hacia tu reino, que nos da la fortaleza de vivir nuestra vida cristiana. Pedimos que nos mandes en esta noche tu Espíritu. Yo humildemente te pido tu bendición, tu Espíritu, para concederme tu sabiduría, para compartir con tu iglesia, con tu pueblo. Pedimos por parte de todos que nos abras el corazón a escuchar lo que tú, Señor, quieres compartir con nosotros hoy. Pedimos todo esto en las palabras que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y perdona como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, hermanos, entonces, gracias por estar con nosotros en esta noche, otra vez para este seminario. Eh, como dije, más que nada esta es sobre lo que es el cuerpo de Cristo, que es la comunión que nos lleva a la solidaridad y la caridad. Así que claro que como nosotros llegamos a esta solemnidad del Santísimo Cuerpo de Cristo, que se estableció en el año 1246, nosotros muchas veces y con razón reconocemos que el cuerpo de Cristo, la comunión que recibimos, la Eucaristía que recibimos en la misa, es la presencia de Cristo de una forma bendecida, de una forma más grande que otras formas, ¿verdad? Sin embargo, es un dicho de lo que dice el San Agustín, que dijo, crean lo que ven, vean lo que creen y háganse lo que son el cuerpo de Cristo. O sea que al mirar y recibir el cuerpo de Cristo nos recuerda que nosotros a comulgar nos hace el mismo cuerpo de Cristo. Nosotros hablamos del cuerpo misterioso de Cristo, en vez de el cuerpo sacramental. Pero bueno, la iglesia sí es el cuerpo misterioso del cuerpo de Cristo. Y así que nosotros podemos reflexionar un poquito sobre eso y cómo eso nos implica
implica estar como con los demás y también mostrar el amor por la caridad. Yo, por mi parte, encontré un recurso que le voy a compartir. Era un, ah, un encíclico del Juan Pablo II, que a ver, ahí está, que encontré en de Así Prensa. Espero que ese link les convenga en otro momento, pero ahí está. Eh, y bueno, este encíclico del Juan Pablo II se llamaba la Iglesia de Eucaristía. Y él hablaba mucho sobre la importancia de la Eucaristía para nosotros que somos la Iglesia. Y bueno, él destacó de que el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, con mucha razón, um, destacó que la Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida cristiana. O sea que es lo que nos da la fuerza, nos hace la iglesia y también es la que nosotros vamos en esta vida como iglesia, esta vida cristiana. um, que contiene lo bien espiritual para la iglesia. Es decir, que Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, nos da la vida por medio del Espíritu Santo a través de la Eucaristía. Y así que la mirada de la iglesia se dirige continuamente al Señor a través de la Eucaristía, que está presente ahí. Es interesante porque el Papa Juan Pablo mencionó algo muy, muy lindo, que los discípulos, los apóstoles que participaron en la primera Eucaristía, en lo que era la última cena, tal vez no comprendieron lo que hacían hasta el día del domingo de la resurrección. Es muy interesante porque nosotros hablamos de unirnos por la Eucaristía con nuestro Señor. Y lo que el Papa Juan Pablo me mencionó en ese encíclico me hizo pensar, qué curioso. Claro que los discípulos no comprendían bien lo que era la Eucaristía, porque ese sacramento que debía unirlos con Él, en fin, ellos actuaban en esa noche siguiente que seguía esa cena. Ellos actúan como al contrario de unirse con Cristo. Ellos se huían de Cristo. Eso es muy interesante para mí reflexionar. Hacía falta que ellos vieran todo el misterio pascual, o sea, comenzando con la Eucaristía, siguiendo con la pasión y la crucifixión de Cristo, hasta su resurrección. Hacía falta que ellos experimentaran todo eso antes de que ellos comprendían bien lo que significaba esa Eucaristía. Es interesante porque nosotros también debemos reflexionar lo que significa el ejemplo de Cristo en su pasión y resurrección en cuanto a solidarizarse con nosotros, los hombres, y entregarse en caridad por nosotros en la cruz. Eso ligado con lo que es el sacrificio, el sacramento de la Eucaristía, de la comunión. Nos recuerda la importancia de que nosotros también hagamos solidarios con los demás, vivamos la caridad cristiana hacia los demás.
porque nosotros compartimos en la pasión y la resurrección de Cristo en su vida eterna a través de la Eucaristía. Es algo que me hizo pensar cuando yo leía eso del Papa, de Juan Pablo. Em, pero bueno, es interesante. La, en nuestra misa hablamos del misterio de la fe eh, cuando nosotros siempre decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y como eso nos implica también en lo que es la muerte y resurrección y la vida y la salvífica de nuestro Señor. Em, el Papa también destacaba lo que es eh, eh, la contemporaneidad, dice, el compartir en la misma experiencia del triduo y de aquel entonces y lo que pasa con nosotros cada vez que celebramos la misa. Por ejemplo, muchos de nosotros comprendemos que eh, cuando nosotros celebramos la misa, la Eucaristía, estamos participando en el mismo sacrificio que Cristo hizo hace 2000 años. O sea que es este sentido de lazo a lo largo de los años, de los siglos, del tiempo. Um, y bueno, también hay que reconocer que es una comunión no solamente a lo largo de la historia, sino con todos los fieles en el mundo, incluso en este momento. O sea que se puede ver como en la misa estamos uniendo todo el tiempo a lo largo del tiempo, de los años, y todos del universo, todos del mundo que están compartiendo en la misma Eucaristía. Qué impresionante esa idea. Nosotros podemos hablar de la comunión y su manera de efectuar, de hacernos en comunión con Dios, con Cristo, por una parte. Por otra parte, podemos reflexionar cómo esta Eucaristía, esta comunión, nos da la comunión como iglesia. ¿Ah? Y muchas veces sí, claro, pensamos en la iglesia como el Papa, digamos, los sacerdotes, toda la iglesia, ¿ah? Todo lo que es la institución. Pero también es importante reconocer que dice el Papa Juan Pablo, estamos llamados a mantener y promover a través de la comunión, tanto la comunión con Dios Trinitario, como la comunión entre los fieles. O sea que yo veo ahí como tres aspectos. Comunión con Dios, comunión con la iglesia como institución, digamos, y comunión con nuestros hermanos y hermanas, además. El Papa Francisco, Juan Pablo, también mencionó algo que me parecía muy curioso. Él decía que la celebración de la Eucaristía no puede ser el punto de partida de la comunión. Eso me llamó la atención. Nosotros como cristianos, como católicos, reconocemos que la comunión nos hace uno, nos hace una iglesia, nos une en el Espíritu, nos une como el pueblo, el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Pero el Papa Juan Pablo estaba diciendo que nosotros no simplemente celebramos la Eucaristía, ¿cómo digo?
nosotros no utilizamos no utilizamos la Eucaristía simplemente para unirnos. El San Juan Pablo II quería decir que hay otros aspectos de comunión que deben tal vez venir anterior a celebrar la comunión a través de la Eucaristía como sacramento. Eso me llamó mucho la atención. Era muy curioso. Em, em, Él explicaba eso comenzando por lo del 1 Corintios 11. Tal vez ustedes recordarán lo que está pasando en esa cita. Que entre los corintios, algunos, los ricos más que nada, están llegando al sitio donde iban a celebrar la Eucaristía antes de los más pobres. Y ellos están festejando, comiendo un banquete entre ellos. Y luego llega la hora para la misa, la Eucaristía, y ya llegan los pobres. Y Pablo está diciendo, pero hermanos, qué tontería. ¿Cómo pueden ustedes ahora participar en la Eucaristía si ustedes están como mostrándoles a los pobres de su comunidad la falta de caridad? Ustedes están separándose de ellos. Ustedes están mintiendo, digamos, lo que significa la Eucaristía. Ellos estaban celebrando la Eucaristía, ¿eh? Pero a ellos les faltaban los otros sentidos de comunión que eran necesarios para que la Eucaristía como sacramento tenía el efecto de unirlos de verdad. ¿Qué es lo que... A ver. Sí, aquí dice otra vez otra cita de San Agustín. Ustedes son el cuerpo de Cristo y bueno, está citando a lo de Pablo. Ustedes que son el cuerpo de Cristo son también miembros cada uno por su parte. Si ustedes son el cuerpo y los miembros son el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que ustedes mismos son y reciben el misterio de quienes son. Quiere decir que ustedes como iglesia son el cuerpo de Cristo y deben vivir como el cuerpo de Cristo si van a recibir del altar lo que eso es, el cuerpo de Cristo. Algunas cosas que el Papa Juan Pablo decía en cuanto a la prioridad de otros sentidos, otros aspectos de comunión antes de poder comulgar. Él pone en el contexto, en la pregunta, la cuestión de recibir o compartir la comunión con otros cristianos no católicos, por ejemplo. Él mencionó que es muy lindo que en nuestros días estamos muy anhelando lo que es la comunión entre todos los cristianos. Y él dice que la Eucaristía es un símbolo pleno, o es símbolo de la comunión plena. Pero él dice como que hacen falta otros aspectos de esa comunión, otros aspectos de comunión, antes de poder compartir
lo que es la Eucaristía, la comunión sacramental. Es lo que pasaba, como mencionaba, como parecido a lo que pasaba entre los corintios. Ellos pensaban que simplemente celebrando la Eucaristía los unía. Pero el San Pablo les decía, no, ustedes hacían falta otros aspectos de esa comunión. Del mismo modo, el San Juan Pablo decía que en el ecumenismo, en cuanto a la unión de todos los cristianos, hacen falta otros aspectos de comunión antes de poder celebrar adecuadamente lo que es la Eucaristía, la comunión sacramental en la Eucaristía. Él menciona, por ejemplo, lo que son la comunión de profesión de fe. Él menciona lo que es la comunión de todos los sacramentos. Y él menciona también lo que es la comunión de gobierno eclesiástico. Sí, es muy difícil a veces reflexionar en lo que significa que nosotros los católicos podemos celebrar y participar en lo que es la Eucaristía y los otros cristianos no pueden compartirla con nosotros. Pero San Juan Pablo está destacando lo que enseña la Iglesia, que para vivir según lo que significa la comunión de la Eucaristía, hacen falta otros aspectos de comunión para que la Eucaristía sea verdadera, lo que decimos a través de esa comunión, que nosotros compartimos una fe. ¿Con muchos de los cristianos? ¿Casi todos? Sí. Pero otro aspecto era la comunión de sacramentos. Con algunos, sí. Con otros, no tanto. Y el tercer aspecto que San Juan Pablo explicaba era comunión en gobierno eclesiástico. O sea, reconociendo la autoridad de la Iglesia, bueno, de Roma. Y bueno, lastimosamente, son muchos que no quieren reconocer eso. Por lo tanto, de San Juan Pablo quiere decir que esos son algunos aspectos de comunión que son anteriores, necesarios, anteriores a poder compartir la Eucaristía. Nosotros los católicos más bien queremos estar en comunión así. Intentamos mantener comunión en fe, comunión en los sacramentos y comunión en reconocer la autoridad de la jerarquía basada en Roma. Y así que si nosotros estamos participando bien, pero si no quiero aceptar eso, la Iglesia dice que no es suficiente para participar en lo que es la comunión del sacramento. Es interesante que el catecismo también explica algunos detalles sobre lo que es la comunión en fe y los otros aspectos de comunión. Habiendo mencionado ese ejemplo de San Juan Pablo, la necesidad de aspectos de comunión aparte de la comunión sacramental.
para poder participar en lo que es la comunión sacramental. Ahora yo, por mi parte, pretendo mostrar que la caridad y la solidaridad con los demás deben ser también aspectos tales de comunión necesarios para poder participar adecuadamente en lo que es la comunión sacramental. El catecismo, sobre todo comenzando por en la sección 946 y secciones que siguen, hablan de diferentes formas de comunión. Otra vez, por ejemplo, habla de comunión en la fe basada en la iglesia de los apóstoles, que nosotros hemos recibido de generación en generación por los obispos y por la iglesia. Nosotros intentamos vivir según una comunión de fe. Como mencioné, comunión de los sacramentos, algo que también el San Juan Pablo mencionó. Que todos los sacramentos tienen una manera en que nos unen, ¿verdad? Claro que el sacramento de matrimonio, qué lindo, habla de la comunión entre pareja, ¿no? El sacramento de la penitencia, que también se llama la reconciliación. Claro que eso restaura la comunión entre el pecador, que soy yo, el penitente, que confieso, y luego con Dios y así con la iglesia. Pero de una forma, digamos, particular. La Eucaristía, siempre decimos que la Eucaristía nos lleva a esa comunión de forma muy particular. Hablamos de la comunión de carismas. Carismas. En la sección 951 del Catecismo habla de las gracias y dones del Espíritu para el provecho común. Eso es muy lindo, la idea de la carisma. Hablamos de la fe o la espiritualidad carismática. Carisma habla de un don del Señor, un don del Espíritu, por ejemplo. Pero un don no solamente para mí, sino un don para la comunidad, para el provecho común, como dice del catecismo. Y ahí vemos el provecho común implica la comunión. Luego el catecismo habla de lo que es la comunión de caridad. Dice ahí en el párrafo, es la sección 953. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Eso es de 1 Corintios 12. Pero luego sigue con el siguiente capítulo de Corintios. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos, hecho con caridad,
repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos y muertos, que se funda en la comunión de los santos. Y todo pecado daña esta comunión. Caridad, más que nada, quiere implicar, quiere decir amor, ¿verdad? Claro que decimos que Dios es amor, que Dios amó tanto al mundo que entregó su propio Hijo, como escuchamos en del domingo pasado. Ya podemos reconocer que la caridad es algo clave para nosotros los cristianos y es un sentido de comunión para nosotros, que es de cuidar a los otros cristianos en su dolor, porque si algún miembro del cuerpo está en dolor, todo el cuerpo. ¿Y qué somos la iglesia? El cuerpo de Cristo, en comunión, y así que hay esta comunión de la caridad, según el catecismo. Yo diría que estos diferentes aspectos de comunión que he mencionado deben recordarnos de la importancia de lo que es la solidaridad entre nosotros. Recordando esa parte de 1 Corintios que ya escuchamos un poquito antes. 1 Corintios 11, del 21 a 20-21. Voy a ver si les puedo poner en los comentarios. Ahí está. Ahí está. Cuando se reúnen, acuérdense que esto es San Pablo que les hablaba a los corintios. Cuando se reúnen, los que menos hacen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas, o sea, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. Pablo ahí está, me parece que está criticando la falta de caridad y la falta de solidaridad entre los corintios. Dice que están separados, cada cual está comiendo su propia comida, todos separados, no solidarios. Y luego, ¿qué dice? Respecto a esa caridad, la falta de cuidado a los pobres. Mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. Por lo tanto, sin esa solidaridad y sin esa caridad, Pablo está reconociendo que ellos ni siquiera están participando en lo que es la cena del Señor. Les falta la comunión de caridad y la comunión que es la solidaridad. En el catecismo también, en el 752, dice, la iglesia de Dios existe en comunidades y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía. Así viene a ser ella misma el cuerpo de Cristo. Nos recordamos que la iglesia significa como asamblea más que nada, agrupados, un grupo, juntos, un conjunto.
Y eso se forma sobre todo alrededor de la Eucaristía. Am, la comunión sí nos hace uno, pero nosotros no podemos celebrarla simplemente para hacernos uno, si todavía nos faltan los otros aspectos de comunión. Tanto como lo que decía el San Juan Pablo, lo de la comunión de fe, la comunión de sacramentos y la comunión del gobierno eclesiástico. Pero ya vemos también si nos falta, y aún más importante, si nos falta la comunión de la caridad y la comunión que es más que nada la solidaridad. Es interesante porque el catecismo también habla de lo que es la solidaridad. Se puede encontrar estas partes en las secciones 1939 hasta 1942, ¿no? En el catecismo. Les compartí, yo voy a compartir con ustedes el lazo del Vaticano con el catecismo. Si no sabían que está en línea, pueden ver ahí en los comentarios un link al Vaticano para el catecismo. Y no sé si es fácil. Sí indica ahí las secciones en paréntesis al lado de las secciones del guión que está ahí. Sin embargo, comenzando con la sección 1939, se habla de la solidaridad. Fíjense, el principio de la solidaridad. Un momento. El principio de la solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social. Qué interesante. Es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. O sea que el catecismo nos enseña que la solidaridad es algo que nosotros debemos buscar porque somos humanos y somos una familia humana. Y también porque somos cristianos. Y reconocemos que somos un cuerpo de Cristo, una iglesia, una familia cristiana. A ver, este aspecto, este punto de la solidaridad, el catecismo también se relaciona con Cristo en la cruz. A ver, ¿dónde dice? La caridad viene impuesta tanto por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional en todos los hombres, como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz, en favor de la humanidad pecadora. O sea que me parece que el modelo de lo que es la solidaridad, según el catecismo, el modelo principal, es Cristo en la cruz. Y nótense que el catecismo no simplemente Cristo crucificado, sino sacrificio de redención ofrecido por Cristo en el altar
de la cruz. Nosotros sabemos que Cristo en la cruz está muy ligado con el sacrificio de la Eucaristía. Como mencioné antes, el Papa Juan Pablo decía que los discípulos no comprendían bien lo que era la Eucaristía antes de la crucifixión y antes de la resurrección. Este ejemplo de Cristo en la cruz, que es el ejemplo de la solidaridad, también nos implica como participantes en la Eucaristía. Debe llevarnos a la solidaridad que este catecismo está bien explicándonos. Acordémonos la conexión entre la Eucaristía y la pasión. A ver, a lo mejor ustedes ya pueden recordar por sí mismos. A mí me recordaban lo que decía el encíclico del Juan Pablo, la conexión de la caridad de la cruz con la caridad desde la Eucaristía. Que tenemos el sacrificio de la cruz y lo que es el sacrificio de la misa. Como escuchamos, tenemos el altar de la cruz y el altar de celebración de la Eucaristía. Vemos claro que hay el cuerpo que está en la cruz y el cuerpo de Cristo que consagramos en el altar. Y el mismo catecismo otra vez menciona en 1367 que el sacrificio de la Eucaristía es el sacrificio no cruento de la cruz. Dice, y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento. O sea que nosotros estamos celebrando en el altar el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, pero de forma no cruento, sí de sangre, pero no de sangriente, ¿verdad? Es un parte del misterio, ¿verdad? El catecismo sigue diciendo, la solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo, y supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo. O sea que nuestra participación en esta Eucaristía, que también está muy bien ligada con lo que es la cruz, Cristo en la cruz, su acto de solidaridad con los hombres que somos pecadores, nos debe llevar a buscar el mundo mejor, una sociedad más justa, la distribución de los bienes para los que están necesitados, de que cada cual reciba su sueldo adecuado, justo por su trabajo. Esas son cosas que son parte de la solidaridad según el catecismo. Dice, los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad. Solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y sus empleados, solidaridad entre naciones y entre pueblos. Y hoy podemos decir, además, entre las razas,
entre la gente víctima de racismo y bueno, por mi parte tal vez los gringos que vivimos de mucho racismo a veces, ¿eh? Pero eso también nos afecta a todos, ¿no? A todos. Pero bueno, eso nos destaca la importancia de trabajar en solidaridad juntos para hacer el mundo mejor. Hermanos, ¿quién de ustedes piensa que el mundo está perfecto? No, no me diga nadie, no me diga, no me diga que usted piense que el mundo esté perfecto, porque no, claro que no. Claro que como cristianos reconocemos que el mundo no es justo como debe ser. No es justo como debe ser como el reino de Dios. Y así como dice eh, en el catecismo, a nosotros los hombres nos toca trabajar para eso, por la solidaridad. Y es interesante porque esta solidaridad también tiene que ver no solo con lo que es las cosas del mundo, sino el catecismo dice, la virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales, difundiendo los bienes espirituales de la fe. La Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales. O sea, el propósito de hacer una justicia, una solidaridad, una caridad, un mundo más justo en cuanto a lo material, debe ser base para lo espiritual. Más que nada, eso me lleva a mi punto clave, hermanos, lo que dije antes. Como el San Juan Pablo II decía que hacen falta comuniones particulares para poder celebrar adecuadamente lo que es la comunión sacramental en la Eucaristía, que él mencionaba que comunión de fe, comunión de sacramentos, comunión de gobierno eclesiástico. Y como San Pablo en Corintios decía que hace falta la solidaridad y la caridad entre la comunidad para que celebren la cena del Señor. Acuérdense lo que dijo. Ustedes ni siquiera están celebrando la cena del Señor porque están comiendo sus comidas a solas y están ignorando la necesidad del pobre. Yo estoy proponiendo que de la misma forma, para que nosotros podamos celebrar bien, adecuadamente, lo que es la comunión de la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, a que llegamos en este domingo que viene, hacen falta la solidaridad y la caridad en nuestras vidas. Porque la Eucaristía es sacramento de caridad. Es que el Señor nos dio a los pobres humanos, pobres por el pecado, pobres del espíritu. Él se entregó, Él nos dio su propio cuerpo en acto de amor, en acto de caridad. Y como dice también en el catecismo, era acto de solidaridad. Porque solamente se comprende lo que es la Eucaristía por la cruz y resurrección. La Eucaristía que celebramos es el mismo sacrificio de la cruz de forma no sangriento. Y así nosotros, al participar en la comunión, para participar adecuadamente en la comunión, debemos buscar cómo hacernos
solidarios con los cristianos y toda la humanidad, viviendo en caridad. Porque así, pudiendo mostrarles la caridad y hacernos solidarios con ellos, ellos también pueden llegar a conocer lo que es nuestra fe, lo que es nuestro ser, cuerpo de Cristo. Que ellos también pueden sentir esa hambre para el cuerpo de Cristo, el pan de vida, la Eucaristía, la comunión que nosotros celebramos. Yo creo que es importante porque muchas veces fijamos con razón en lo que es la hostia, el cuerpo de Cristo, la presencia de Cristo en el mundo, el cuerpo sacramental. Pero es importante también reconocer que como eso es fuente de comunión para nosotros con Dios, con la iglesia y entre los fieles, nosotros también somos implicados para compartir esa presencia con los demás a través de la solidaridad y la caridad. Hermanos, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. He hablado demasiado, lo siento. Ustedes son muy pacientes conmigo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si voy a tener la respuesta. Tal vez ustedes me preguntaron algo la última vez y no les contesté. Pero si alguien tiene pregunta, yo puedo intentar contestar. Les recuerdo que hay un par de links ahí en los comentarios. Un link que les lleva al Catecismo de la Iglesia Católica en el sitio web del Vaticano. Y también otro recurso de Así Prensa, una fuente de mucha información. Y yo puse ahí también el encíclico del Papa Juan Pablo. Así que, bueno, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no acabemos con una oracióncita? ¿Qué les parece? Tal vez, déjenme un momentito, yo voy a buscar una cosita. Yo voy a buscar, ahí está. Yo voy buscando la oración para lo que es el Santísimo Cuerpo y Sangre, la colecta del domingo que viene. A ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, otra vez te damos gracias por habernos acompañado en esta noche. Nosotros que somos el cuerpo de Cristo misterioso en el mundo, alimentado por el cuerpo sacramental de Cristo en la Eucaristía, te pedimos que nos bendigas en esta noche y que nos sigas bendiciendo siempre por este sacramento que celebramos como tu iglesia, como tu pueblo. Y así te pedimos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos
nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, hermanos, vayan en paz en esta noche y disfruten de un tiempecito. Nos vemos. Chao, hermanos.